Llevamos ya unos días esperando este partido, que menudo toma y daca llevan las dos aficiones en los medios. Ha sido un constante intercambio de opiniones sobre lo que puede o no puede pasar aquí en el día de hoy. Se ve que todo el mundo tiene ganas de fútbol. Por algo se llama el deporte rey, y es que se gana el bote a pulso. ¿Quién dará un golpe sobre la mesa? En unos instantes lo vemos. Saludos a todos y bienvenidos a un nuevo encuentro de fútbol del bueno. Soy Miguel Ángel Román y a mi lado tengo al mejor compañero posible, DJ Mario. Interesante encuentro el que nos espera. Por ahí está el Barça, que jugará contra el Real Valladolid. Miguel Ángel, espero que tengas la voz en condiciones óptimas. Creo que nos espera un partido intensito y que no vas a tener ni un respiro. Defiende con firmeza. Vamos con el esquema del Barça en el día de hoy. Bueno, vemos una sola referencia clara arriba como killer, pero previsiblemente el mediocampo se volcará en ataque para crear espacios. El Real Valladolid saltará al césped con estos 11 elegidos. Por el dibujo que vemos en el campo, uno diría que van a salir a defender, pero muchos de sus futbolistas del centro del campo se han acostumbrado a subir y a atacar sin miramientos, así que será más bien un partido de ida y vuelta. Insaciable el polaco Robert Lewandowski. Balón que vuela, balón a la cazuela. Seguro que la defensa tiene la orden de no dejarlo chutar. Es de esos jugadores capaces de lanzar auténticos misiles a la portería que son imposibles de parar. Amar. Javi Sánchez quiere arrebatarle el balón. El Barça se acerca peligrosamente. Se malogra el ataque, pierde la posesión. Está sintiendo la presión. Chomer. Amar. Amar. Conduce la bola, puede haber peligro. Quique Pérez. La juega Koundé. Pedri. Koundé. La pondrán en juego desde el lateral. Amar. Javi Sánchez. Pase interceptado. Sigue ganando metros, a ver qué hace ahora. Se acabó. Turno ahora de charla en el vestuario. Descanso. La aportación de Lewandowski en este partido está siendo insignificante. Si hay algo que odio es ver partidos sosos, y es justo lo que estamos viendo. De hecho, apenas ha llegado a portería contraria con peligro. Tal y como están ambos equipos, no me atrevería a decir un resultado para esta segunda mitad. Férrea defensa. Jules Koundé. Pedri. Dirige el ataque Lewandowski. Se abre paso con el balón. Y sigue tocando. Esto es un monólogo. Dani Olmo.
desequilibrar la balanza. Rebaña el balón de una forma magistral. Podría ser gol. ¡Y es gol! Marcan el primero. Nos vuelven a pasar la repetición de ese tanto y menudo zambombazo se ha sacado. Ha pillado por sorpresa al guardameta. Menudo misil. Veremos si hay reacción del Real Valladolid. Se reanuda el partido. Javi Sánchez. Recibe Chomer. Javi Sánchez. Amat. Javi Sánchez. Meseguer. Vamos ya con los últimos 20 minutos del segundo tiempo. El Valladolid recupera la pelota. Alcanzan el último tercio del campo. Iván Sánchez. Sila. Parece que se quiere llevar la pelota a casa. Rafinha. Recibe Rafinha. Y acaba el peligro. Gran entrada. Balón para Rafinha. Ojo que la puede poner. Pedri. La para y no da lugar a que haya rechace. Un minuto de tiempo añadido. Meseguer. Final del encuentro. Buen golpe de autoridad del Barça que se marcha a casa con una merecida victoria. Desde luego que ha sido una victoria trabajadísima en un partido que ha estado muy parejo entre los dos equipos. No sé qué opinas, Mario, pero yo creo que Dani Olmo ha hecho un partido muy bueno, la verdad. Aquí el autor del gol de la victoria es un jugador que puede desequilibrar un partido en una sola jugada y lo ha demostrado. Os doy la bienvenida al partido más esperado de la semana. La emoción está garantizada. No os lo perdáis. Todo presto y dispuesto en EATV para narrar este partidazo. Os damos la bienvenida al estadio de San Mamés, donde en unos minutos echará a rodar el balón. Vamos con las presentaciones. Yo soy Miguel Ángel Román y a mi lado tengo a un as del deporte rey, DJ Mario. Aquí vamos con otro duelo de la Liga EA Sports. Turno del Athletic. Intentará superar al Atlético. Hola, compañero. Tengo tantas ganas de ver este partido que me gustaría jugarlo hasta mí. El Athletic Club empezará con estos 11 leones. Eso es, vemos una formación clásica y la idea es crear espacios y atacar sin piedad a la defensa rival. Será un partido entretenido, seguro.
El Atlético de Madrid sale a jugar con este equipo. En la portería estará Jan Oblak. El uruguayo Jiménez estará en el eje de la defensa con Lenormand como líder de la zaga. Rodrigo de Paul manejará los tiempos en el centro del campo junto a Coque Resurrección. Y finalmente en el ataque han optado por dos atacantes en punta para incidir en el área rival. Lenormand. Marcos Llorente. Recibe Lenormand. Tocan y tocan buscando el momento oportuno. Ahora pasan al ataque. Rodrigo de Paul. ¡Qué bien protege el balón! Íñigo Leque. Concluye esa gran jugada. Azpilicueta. César Azpilicueta. Lino. Interviene Coque Resurrección. Buena defensa, sacarán de banda. Lino. Controla Julián Álvarez. Y con esto termina el ataque. Ollán Sánchez. Beñat Prados. Gorosabel. Interviene Geray. Iñaki Williams. Fuerte ahí para proteger el balón. Iñaki Williams. Esto promete, sí señor. Mikel Vesga. Pasan la bola buscando el área. Se terminó la primera mitad. Descanso en San Mamés. El balón echa a rodar, dando inicio a la segunda parte del partido. Tenemos empate en el marcador y veremos si alguien toma la delantera en la segunda mitad. Están teniendo mucha paciencia para adelantarse. Hasta aquí hemos llegado. Nico Williams. Nico Williams. Sánchez. Ollán Sánchez. Coque. Jiménez. Controla Jiménez. Lino. Entramos en el último tercio del partido. Coque. José María Jiménez. Lenormand. Pase a Llorente. Lucha por el balón. A ver si sale algo de aquí. Mikel Vesga. Vesga. Iñaki Williams recibe. Dani Vivian.
Guruceta se interpone en su camino para llevarse el balón. Marcos Llorente. Pelota para Nico Williams. Los colchoneros pierden el balón. Cuidado que sigue avanzando. Guruceta. Ahora le toca al Atlético de Madrid. Azpilicueta. La juega Lino. Jiménez. Últimos 5 minutos y todos siguen tablas. Marcos Llorente. Recibe Lenormand. Marcos Llorente. Maestría en estado puro. Bola para Antoine Griezmann. Podrían adelantarse. ¡Paradón! ¡Pero qué barbaridad acaba de hacer, por Dios! Ocasión inmejorable para centrar. Termina el tiempo reglamentario con empate en el marcador. Días como el de hoy son por los que merece salir de la cama. La expectativa de la semana se da cita en el encuentro de hoy. ¿Quién podrá hacerse con el triunfo? Habrá que quedarse a ver. Hola, ¿qué tal? Estamos en el RCD Stadium, la casa del Español, para narrar este partidazo. Hasta aquí nos hemos venido Miguel Ángel Román, servidor, y DJ Mario, encargados de comentar el encuentro. Hoy viviremos un gran partido, seguro. Ahí está el Español, que deberá enfrentarse al Rayo Vallecano. Miguel Ángel, espero que tengas la voz en condiciones óptimas. Creo que nos espera un partido intensito y que no vas a tener ni un respiro. A ver si aprovechan este robo tan arriba. Pueden ponerse por delante. Una parada providencial. Ya sabemos cómo empezará el partido en Español. Sí, yo creo que van a abrir el campo por las bandas en ataque y buscar superioridad por ahí. Esa es la actitud. El Rayo Vallecano comenzará con este 11. El elegido en la portería es Dani Cárdenas. Balliu estará de inicio en la defensa con Alfonso Espino, que se desempeñará como lateral. Y Sergio Camello llevará el peligro arriba. Parash Kumbula. Carlos Romero. Álvaro Aguado. Aguado. Muy firme en esa acción. Camello. De Frutos. De Frutos. Cortan bien ese pase. Omar. Progresa por la banda del Español. Otra pérdida. Qué poco les dura. Concede un libre directo como consecuencia de esa acción.
Camello. Unai López. Intentan deshacer el empate con mucha tranquilidad. En Barba. Y sin Palazón. Óscar Valentín. Entrada de manual. Guado. Y sigue con la posesión de la pelota. No se puede perder la posesión ahí. Y la para como mandan los cánones. Un golito en este córner rompería la igualada. Balón al centro del área. Era clara, pero llegó para cortar. Tiempo de descanso en el RCD Stadium. A puntito de sacar de centro y dar comienzo la segunda parte del encuentro. Saca la escoba para recuperar ese balón. Espino. Óscar Valentín. De Frutos. Aguado. Le ha desaparecido el balón al rival. Sin oposición por la banda del Rayo Vallecano. Ocasión para romper el empate. Paradón de categoría. Córner colgado al área. No consiguen rematar el saque de esquina. En Barba. Óscar Valentín. Corta el pase y se hace con el balón. Van con todo el ataque. Han logrado frenar el avance rival. José Grajera. Vamos ya con los últimos 20 minutos del segundo tiempo. De Frutos. Sergio Camello. Buscan un pase que les adelante en el marcador. Buena ocasión desde la esquina. Los dos equipos han decidido hacer cambios. Y allá va el centro y consiguen repeler el balón. Fernando Calero. Kral. Quedan solo 10 minutos para el final. Consigue rebañar el balón. Carlos Romero.
Quedan 5 minutos y todo está empatado. José Grajera. Kral. Omar. José Grajera. 1 minuto. Espino. Isi Palazón. Acaban los 90 minutos reglamentarios con tablas en el electrónico. Días como el de hoy son por los que merece salir de la cama. La expectativa de la semana se da cita en el encuentro de hoy. ¿Qué equipo dará un golpe de autoridad? Esa es la pregunta. Hola a todos, os damos la bienvenida al partido de hoy. Estamos en el Municipal de Butarque, la casa de Leganés, con muchas ganas de disfrutar de un gran encuentro de fútbol. Vamos con las presentaciones. En la narración, servidor Miguel Ángel Román. Y a mi lado, haciendo aportes muy interesantes, o no, un auténtico jugón, DJ Mario. Tremendo el duelo de hoy. Vemos ya al Leganés, que intentará derrotar al Mallorca. Miguel Ángel, ¿qué te puedo decir? Ya sabes que siempre es un placer acompañarte en los comentarios. Espero que veamos un partidazo. Así saltará el Club Deportivo Leganés sobre el verde. Juan Soriano defenderá los palos. Jorge Sáenz estará en la defensa con Sergio en el puesto de central. Y arriba un solo punta para hacer daño entre la defensa rival. A ver si les basta. Estos son los 11 elegidos del Mallorca. Martín Valien estará en la defensa con Raillo, que ocupará el puesto de central. Omar Mascarell será el director de orquesta junto a Sergi Darder en la zona central. Y Murici será la referencia en la delantera. Cruz. Hace falta habilidad y fuerza para proteger así el balón. Omar Mascarell. La bola vuelve a ser suya. Juan Cruz. Javi Hernández. Cissé. Toca la pelota una y otra vez, esperando el momento adecuado. Darko Brasana. Acaba con esa buena jugada. Presionan ahí. Valien. Samu Costa. Samu Costa. Omar Mascarell. Murici. No querría pasársela así. Sigue ganando metros. A ver qué hace ahora. Sacar el centro. Qué bien lo hace de espaldas. Se acabó. Turno ahora de Charra en el vestuario. Descanso. Quizá tiene alguna molestia o vete tú a saber, porque no parece haber dado lo mejor de sí mismo en la primera parte. Mucho tendrían que cambiar las tornas para ver algún cambio significativo.
balón echa a rodar, dando inicio a la segunda parte del partido. Tenemos empate en el marcador y veremos si alguien toma la delantera en la segunda mitad. La presión sobre el área rival cada vez es mayor. Una entrada bastante resolutiva. Dani Rodríguez. Mojica. Martín Valier. Entramos en el último tercio del partido. De momento aguanta el balón. Ha venido Papá Noel. Dani Rodríguez. No sé cómo lo está protegiendo, pero lo está consiguiendo. Pretenden incomodar al rival. Darko Brasanac. Desvío que termina con el balón fuera. Y ya está preparado el cambio. Sergio. Llega el último tramo del partido. Quedan 20 minutos. Bien luchado ahí. Bien hecho. Y esto sigue. Atentos que la puede poner. No encuentra la manera de atacar. Y saca el cuero. Intercepta el pase y recupera la posesión. Darko. No les vale el empate, quieren mucho más. Tiene que centrar ahí. Centro que llevaba mucho peligro, pero faltó finalizar la jugada. Bajo presión, a ver qué se inventa. Rosier. Sergio. Oscar. Un minuto más. Final. Todo empatado después de los 90 reglamentarios. Gran partido el de hoy. Todos preparados para el espectáculo. Dos equipos enfrentados y un solo vencedor posible. ¿Quién ganará? Saludos a todos desde la Avenida de Suecia de Valencia. Sí, estamos en el estadio de Mestalla, la casa del Valencia. Con vosotros, Miguel Ángel Román y DJ Mario, las voces que más suenan en tu casa. Hoy tenemos un bonito duelo de la Liga EA Sports. Por ahí va el Valencia, que se las verá con el Villarreal. Miguel Ángel, ¿qué te puedo decir? Ya sabes que siempre es un placer acompañarte en los comentarios. Espero que veamos un partidazo. Están buscando un hueco. El Valencia intentará ganar el encuentro con este 11. El equipo técnico ha optado por una formación convencional, pero una vez ruede el balón todo depende de las situaciones que se den sobre el terreno de juego. Es difícil predecir nada solo viendo la alineación.
para ver el 11 del Villarreal. El vigués Santi Comesaña estará en la medular junto a Parejo como pivote. Y el entrenador ha optado por meter a dos puntas arriba para crear espacios a la espalda de la defensa. Jeremy Pino. Sigue con la pelota, puede haber peligro. Peligro, puede poner un centro. Obstaculiza su avance y acaba robándole el balón. Pepe Lu. Jesús Vázquez. Es Hugo Duro. Pelota que se lleva el Villarreal. Luis Rioja. Luis Rioja. Qué bien ahí protegiéndola, ¿eh? Buena entrada. Kiko Femenía. Jeremy Pino recibe. Kiko Femenía. Y recuperan el balón. Pepe Lu. Pepe Lu. Diego López. Diego López. Thierry Reta. Interviene Rafa Mir. Cuidado porque la puede liar. Se sale del terreno de juego y la pierde. La jugada acaba ahí. Rafa Mir. No hay tiempo para más. Intermedio en Mestalla. Ambos equipos saltan ya al terreno de juego para los últimos 45 minutos. Esto vuelve a centro. Robo magistral en el área. Rafa Mir. Se activan al contragolpe y puede haber peligro. El contragolpe queda en nada. Tenían que haberlo aprovechado. Pepe. El Villarreal buscando que alguien encienda la luz. Amardashvili ataja un balón muy complicado. Thierry Reta. Pelota para el rival. Está buscando el centro. Balón para Parejo. Fantástico pase hacia atrás. Están armando una presión muy efectiva. Ese robo lo atestigua.
Diego López. Se le escapa el balón y sacará el equipo rival. Hay movimiento en el banquillo. Cambio. Entramos en el último cuarto de hora. Pepe. Balón para Danjuma. La incursión queda en nada. Thierry Reta. Javi Guerra. Juega Hugo Guillamón. Últimos 5 minutos de un partido sin goles. Pepelu. Hugo Guillamón. Jesús Vázquez. Le rebaña el balón sin falta. Saque de costado. Y se marcha del terreno de juego. A ver quién sale en su lugar. Allá va el equipo a buscar la victoria in extremis, a ver cómo lo hacen. Final. Los 90 minutos nos dejan el partido empatado. Bueno, hoy tenemos un partido de máximo interés que las aficiones llevan anticipando toda la semana, en vivo y en directo. No se lo pierdan. ¿Qué equipo se impondrá? Ese es el quid de la cuestión. ¿Qué tal? Saludos, ¿cómo estáis? Aquí estamos una vez más dispuestos a disfrutar de un partidazo de fútbol, esta vez en Mendizorroza. Las voces que vais a oír durante el partido son las de Miguel Ángel Román, al habla ahora mismo, y DJ Mario, encargado de los comentarios técnicos. Aquí vamos con otro duelo de la Liga EA Sports. Es el turno del Alavés, que jugará con Las Palmas. Miguel Ángel, espero que tengas la voz en condiciones óptimas. Creo que nos espera un partido intensito y que no vas a tener ni un respiro. El Alavés saltará al césped con esta alineación. Sivera bajo los palos. Nahuel Tenaglia formará parte de la defensa con Manu Sánchez, que hará las funciones de lateral. Y arriba todos los balones buscarán a una persona, su punta, que será la única referencia arriba. ¡Qué presión! Mira, sigue con el balón en los pies. Puede poner un caramelito en el área. Ya nos han confirmado la alineación de la Unión Deportiva Las Palmas. La portería la ocupará Silesen. Javi Muñoz también sale de inicio junto al tinerfeño Kirian como mediocentro. Y arriba todos los balones a un único punta. A ver si le da para crear superioridades entre la defensa. Espera, que parece que nadie para esta jugada. Le roba la cartera en su propia área. Alex Suárez. Marvin. Sigue la jugada de ataque. La paciencia no sirvió de nada.
Esconde el balón con potencia y habilidad. Abkar. Tenaglia. Abkar. Blanco. Tenaglia. Tenaglia. El balón acaba saliendo fuera tras el desvío. Se tira bien al suelo y saque de banda. Sandro. La puede colgar, cuidado. Abandona la banda y va hacia adentro. Bien ahí, protegiendo la pelota. ¡Ojo que le puede pegar! Cambia la trayectoria del disparo. Saque de esquina que va directamente al área. Recupera la pelota arriba y ahora es suya. A ver si sale algo de aquí. Parece clara. Siles en modo muro. Por ahí no pasa el balón. Sandro. McKenna. Alex Suárez. Alex Suárez. Boleiro. Se acaba el primero de los dos asaltos de este partido y nos vamos al intermedio. ¿Habrá habido charla en el descanso? Lo veremos en estos últimos 45 minutos. El balón sale tras esa entrada. Entra con todo. Javi Muñoz. Alex Suárez. Saque de banda favorable a la Unión Deportiva Las Palmas. McKenna. Kirian. Sandro. Javi Muñoz. Mueven el balón en busca del desempate. Ocasión muy clara. Menos mal, si no robas ahí, hay mucho peligro. Abkar. Todavía queda media hora del segundo tiempo. Tenaglia. Blanco. Tenaglia. Abkar. Tenaglia. Blanco. Es una roca protegiendo el balón.
recupera la acción ofensiva con esa entrada. De momento aguanta el balón. Marvin. Alex Suárez. Javi Muñoz. Se quita de encima el peligro con esa entrada. Recupera la posesión cerca de la portería rival. Vamos ya con el último cuarto de hora reglamentario. Corta la jugada con esa entrada, saque lateral. Cambio de cromos, el equipo va a hacer una sustitución. Ander Guevara. Manu Sánchez. Alex Suárez. Va a efectuar el saque de banda la Unión Deportiva Las Palmas. Alex Suárez. Cambio de cromos en el terreno de juego. Se nota la presión. Loyodice. Kirian. Veremos si alguien estrena el marcador en estos últimos 5 minutos. Un gol a estas alturas de partido sería seguramente la victoria. Ojo que puede centrar. Aguanta bien el balón. ¡Ojo! Ahí vemos la repe, estaba muy cerca, pero a esa distancia es muy fácil quedarse sin espacio para rematar. Le ha dado en el momento perfecto. Se ha inaugurado el marcador. Tan solo 2 minutitos más. Tenaglia. Últimos minutos, últimas opciones para que esto acabe en empate. Pierde el Deportivo Alavés, se cierra el partido con derrota para el equipo vitoriano. ¿Cómo lo has visto? Que te adelanten en el marcador tan tarde en el encuentro es un palo duro y difícil de digerir, la verdad. Hoy se ha reivindicado a sí mismo con este partido. Y aquí tenemos al héroe indiscutible del encuentro. Estará contentísimo después de haberle dado la victoria a su equipo con ese gol. Partido para disfrutar el de hoy, no hay ninguna duda. La afición se está frotando las manos. ¿Quién impondrá su idea de juego y se llevará el partido?
desde el estadio del Sadar, la casa de Osasuna. En la cabina de comentaristas, como siempre, Román y DJ Mario. En el menú de hoy tenemos partido de la Liga EA Sports. Irá con todo Osasuna, que se las verá con el Celta. Miguel Ángel, espero que tengas la voz en condiciones óptimas. Creo que nos espera un partido intensito y que no vas a tener ni un respiro. Despeja. Ya podemos confirmar la alineación de Osasuna. Sergio Herrera defenderá la portería. Lucas Torró será el metrónomo del partido junto a Moncayola, que organizará el juego desde el centro. Y Budimir será la referencia arriba. Aquí tienen la alineación con la que empezará el Real Club Celta de Vigo. Sí, yo creo que van a abrir el campo por las bandas en ataque y buscar superioridad por ahí. Javier Manquillo. Yo vengo hoy aquí como presidente del club de fans de Jaguar a disfrutar. Es un jugador muy habilidoso con el balón. Los defensas no saben muy bien cómo defenderlo. Si le entras se va de ti, si le aguantas sabe cómo liártela. Es una auténtica pesadilla. Va por el balón y recupera la posesión. Dubicas. Este es Beltrán. Svenberg. Tiki-taka. Aseguran los pases, están mareando al rival. Iago Aspas consigue marcar. ¡Gol! La realización nos vuelve a mostrar ese gol repetido. Va por el palo del portero. Quizá podría haber hecho algo más. Primer gol del partido. 1-0 en el electrónico. Moncayola. Abel Bretones. Parece que tiene el balón cosido a la bota. Mucha clase a la hora de barrer balones. Le pide que la ponga. Estuvo inteligente y la recuperó en su área. Dubicas. No sé cómo lo está protegiendo, pero lo está consiguiendo. Areso. Catena. Juega Moncayola. Abel Bretones. Lucas Torró. Areso. El descanso ya está casi ahí y el equipo local está palmando. ¿Qué te ha parecido, Mario? Sobre el césped hemos tenido equipos muy serios y con las ideas bastante claras de lo que impide el partido en cada fase. No creo que haya muchos cambios al descanso. Sigue con la pelota en los pies y consigue rebañar el balón. Abel Bretones. Nos vamos al descanso en el Sadar. Uno de los jugadores clave de este equipo es Iago Aspas. ¿Qué te está pareciendo, Mario, el partido del mago de Moaña? De momento está dando un recital y con Diana incluida. A ver si consigue agrandar aún más la ventaja en el marcador.
Cede el balón tras el descanso. El Real Club Celta de Vigo ha logrado imponerse en la primera mitad, pero no puede acomodarse. Un centrito es lo que necesita esta acción. La juega Yago Aspas. Corta con seguridad esa acción dentro del área. Aspas. Óscar Mingueza. Pase a Beltrán. Corta esa gran jugada. Mingueza. Fran Beltrán. Mueve la bola en ataque. Y con este robo termina el ataque del rival. Aimar Orón. Están subiendo la intensidad. La juega Yago Aspas. Puede centrar al área. Moncayola. Areso. Catena. Catena. Dirige el balón hacia atrás. Esa acción acaba en falta. Hay movimiento en el banquillo. Cambio. Banquillo. Óscar Mingueza. Un robo magistral de pelota. Y ahora se va a producir una sustitución. Catena. Areso. Moy Gómez. Vamos, que nos vamos. Entramos en los últimos 10 minutos. Catena. Entramos en la recta final del enfrentamiento en el que los locales buscarán darle la vuelta a esto, Mario. El 1-0 está ahí todavía y con todo el equipo volcado arriba en busca del empate es posible que una contra acabe matando el partido. La ha filtrado a la perfección. Yago Aspas se apresura para recibir el pase. ¡Gol, gol, 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 gol! Consiguen una ventaja de 2 goles que va a ser muy difícil de remontar en el poco tiempo que queda. Queríamos ver el gol repetido y aquí lo tenemos. Combinación impresionante que arranca la acción. Y no olvidemos el disparo. Arriesgado, pero efectivo. Podría haber colocado el balón donde quisiera, pero prefirió armar la pierna con todas sus fuerzas y clavar la pelota en lo más hondo de la portería.
Acaban de doblar su diferencia, 2-0. Nos acercamos ya al final del partido, últimos 2 minutos. Se hace con el balón, bien defendido. El pitido final rubrica la derrota de Osasuna, que se ha visto fuera del ritmo del partido y como consecuencia por debajo de. Pues Miguel Ángel, cuando pierdes por 2 goles es porque has hecho muchas cosas mal durante los 90 minutos. Ahora es momento de autocrítica y darlo todo en los entrenamientos para intentar corregir los fallos de hoy. Ha hecho un partido excepcional. Verlo jugar ha sido una auténtica delicia. Hoy no le ha dado un respiro a la defensa rival, no ha parado de apretar en todo el encuentro. Ha marcado 2 goles y ha jugado un papel importantísimo en la victoria de su equipo. El partido de la semana, dirían algunos. No me extraña, vamos. La expectativa de este encuentro está por las nubes. ¿Qué equipo se encontrará? Ese es el quid de la cuestión. Saludos a todos desde el estadio Ramón Sánchez Pizjuán en Sevilla. Las voces que vais a oír durante la retransmisión son las de Miguel Ángel Román, aquí presente, y DJ Mario. Hoy tenemos un bonito duelo de la Liga EA Sports. Vemos al Sevilla, que se enfrentará al Girona. Miguel Ángel, ¿qué te puedo decir? Ya sabes que siempre es un placer acompañarte en los comentarios. Espero que veamos un partidazo. El Sevilla iniciará el partido con estos 11 elegidos. Eso es, vemos una formación clásica y la idea es crear espacios y atacar sin piedad a la defensa rival. Será un partido entretenido, seguro. Esta es la alineación del Girona. Sí, buscarán abrir la defensa por banda y encontrar espacios, ya sea con balones al área o a la espalda. Seguro que hay goles. Un centrito es lo que necesita esta acción. Al muñeco y se va la ocasión. Saca el córner con fuerza. No consiguió dirigir el cabezazo. Y Ángel Herrera. Robando tan arriba tienes la mitad del trabajo hecho. Protege el balón con fuerza y calidad. Dale Blin. Herrera. Y Ángel Herrera. Sigankov. La toca Daley Blind. Qué bien lo hace de espaldas. Francés. Y Ángel Herrera. Bryan Gil. Recibe Bryan Gil. Entrada oportuna que le sirve para recuperar la posesión. Silbato a la boca y falta que van a votar. Al final, Boat y manda el balón a los 11 metros. Tendremos lanzamiento de penalti.
para poner esto 1-0. Marca desde los 11 metros. Se nota que entrena los lanzamientos, ¿eh? Toma la repetición para que veas cómo se lanza un penalti. Miras a un lado, miras al otro, engañas al portero que se tira y tú aseguras el lanzamiento. Al centro, fácil. Eso sí, nervios de hacer. Ha sido el primer gol del encuentro. 1-0 en el marcador. Adrián Pedrosa. Adrián Pedrosa. ¡Qué dominio del balón! Ha lanzado el centro hacia el área. Y la jugada no va a ir más allá. El Sevilla intentará sacar algo productivo de este ataque. Se interrumpe esa acción prometedora. Abel Ruiz. Se la deja ahí. Y esa entrada acaba con el peligro. Agumé. Isaac. La juega Lucas Ocampos. Agumé. Busca encontrar el hueco el Sevilla. Excelente entrada. Sacarán de lateral. Zambi. Un minuto de prolongación. Hay equipos que se desesperan cuando pierden, pero este no. Se acaba la primera mitad en el Ramón Sánchez Pizjuán. Está jugando tal y como se esperaba, así que no hay mucho más que comentar. Está jugando bien y con pegada. No en vano van ganando gracias a él. Si mantiene el ritmo, va a seguir siendo un partido entretenido. Rueda de nuevo el balón. El Girona buscará aferrarse a su gol para marcharse con la victoria. La pierden, ahora intentarán recuperar. Isaac. Francés. Francés. Una buena forma de defender es una posesión larga. David López. Se hace con la posesión. Solo queda media hora para el final de la segunda parte. Juan Luis Sánchez. Carmona. Zambi.
Agüe. La juega Lucas Ocampos. Balón que roba Sigankov. Y corre con la pelota controlada. Ese pase promete. Despeja eso de ahí. Carmona. Agüe. Adrián Padrosa. Están conteniendo los nervios y buscando el empate con perseverancia. Y señala el punto de penalti. Vamos a ver si pueden poner las tablas en el marcador ahora. Al final parece que se queda en penalti y amarillo. Sí, ha intentado ser eficaz con la amonestación y creo que lo ha conseguido. Van a efectuar un cambio. Tiene el empate en sus botas. ¡Gol, gol, 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 gol! No falla el penalti, mantuvo la calma y lo transformó sin problemas. Vemos de nuevo repetido el penalti y así es como se ejecuta un lanzamiento desde los 11 metros. Engaña por completo al guardameta y la manda al fondo de las mallas con seguridad. ¡Qué clase! Vuelve el empate, 1-1. Abel Ruiz. La juega Portu. Entra con todo. Obviamente ese balón ha salido por completo. Se marcha del terreno de juego, cambio en su equipo. Nos asomamos a los últimos 10 minutos del tiempo reglamentario. No quieren que pite el final del partido sin meter un gol antes. Blin. Yangel Herrera. Francés. Iván Martín. Cuidado con Víctor Sigankov, que tiene dinamita. Entra como un cuchillo en mantequilla. ¡Ay, qué fallo! El remate se va muy lejos. Y eso que tenía que ser gol sí o sí. Y ya está preparado el cambio. Zambi. Tan solo 2 minutitos más. Le rebaña el balón sin falta. Saque de costado. Se acabó. Los 90 minutos no dan para más y esto acaba con un empate. Os doy la bienvenida al partido más esperado de la semana. La emoción está garantizada. No os lo perdáis. ¿Quién se impondrá en el día de hoy? Esto empieza ya. Hola a todos y bienvenidos a un soleado día de fútbol. Estamos con muchas ganas de ver qué nos tienen reservado los dos equipos protagonistas del partido de hoy.
Os habla Miguel Ángel Román y a mi lado tengo a un auténtico crack, DJ Mario. Hoy tenemos una cita con la Liga EA Sports. Disfrutaremos del Getafe que se medirá a la Real. Miguel Ángel, espero que tengas la voz en condiciones óptimas. Creo que nos espera un partido intensito y que no vas a tener ni un respiro. El Getafe comenzará el partido con esta alineación. David Soria echará el cerrojo en la portería. Jedé liderará la defensa con Alderete, que hará de central. Luis Villa temporizará el juego junto a Leñá, que ejercerá de mediocentro. Y arriba todos los balones buscarán a una persona, su punta, que será la única referencia arriba. ¡Qué presión! Este es el dibujo de la Real Sociedad en el día de hoy. Meten bastantes futbolistas en el medio y van a tener que saber comunicarse bien para no perder la posición y quedarse sin barreras ante los contraataques del rival. Becker. Esa es la actitud. Carlas Pérez. Recibe Luis Milla. No ha podido avanzar más. Amari Traoré. Buen robo de balón en campo propio. Aleñá. Carlas Pérez. Buscan generar la ocasión. Esta puede ser buena. Va a haber puerta seguro. Y es gol. El primero del partido. Vemos otra vez la jugada. Ese pase al hueco ha sorprendido a la defensa. No falló a la hora de definir. Habría sido un pecado estando tan cerca. El equipo de casa se pone 1-0. Turrientes. Javi López. Becker. Turrientes. La Real hace circular el balón en zona peligrosa. Protege el balón con fuerza y calidad. Ataca y tiene apoyo. Mira clara, pero llegó para cortar. Tiene ahí el empate. Reballa el balón de una forma magistral. Está buscando el centro. A ver en qué acaba ese pase. Y está consiguiendo retener el balón. Pacheco. Turrientes. Pacheco. Zubeldia. Amari Traoré recibe. Zubeldia. Turrientes. Turrientes. Final de los primeros 45 minutos y es el tiempo de descanso. La primera parte ha sido bastante tranquila para él, en el buen sentido, ¿eh? Está jugando bien y con pegada. No en vano van ganando gracias a él. Si mantiene el ritmo, va a seguir siendo un partido entretenido. Se juega ya la segunda mitad. Veremos si la Real Sociedad sale con fuerza y consigue empatar el partido.
Aunque vayan perdiendo, construyen la jugada con paciencia. Pues lo estaban haciendo muy bien, pero al final no ha podido ser. Tiene. Juan Iglesias. Entra con seguridad. Buena posición para el centro. La Real Sociedad sigue uno por debajo y saca de esquina. Parece que se va a ir al banquillo. Ya está preparada su sustitución. Ha visto bien ese hueco. Corta con seguridad esa acción dentro del área. Sigue progresando la Real Sociedad a ver qué es lo que hacen. Al final se frustró el ataque. Carlas Pérez. Ya solo queda media hora de tiempo reglamentario. Javi López. Rice. Javi López. Javi López. Sergio Gómez. Interviene Zubimendi. Pacheco. Turno de Zubimendi. Pacheco. Rice. 20 minutos más y damos el segundo tiempo por concluido. Buscan el gol del empate, pero jugando con cabeza. Buena idea con ese balón atrás. A esto le llamo yo una defensa de libro. Aleñá. La Real consigue la pelota. Muchísimo mejor recuperarla ahí que en tu propio campo. Diego Rico. La tiene Milla. Tiene. Se va a cumplir ya mismo el 90 y aunque en el cuadro local siguen por delante, todo puede pasar, Mario. A ver, ya solo queda aguantar unos minutos más este 1-0 y se acabó. Seguro que se están lamentando ahora mismo de no haber cerrado el partido antes, pero en fin, esto es el fútbol. 5 minutos para que suene el pitido final y la diferencia en el marcador es muy corta. Carlas Pérez. Cuidado con el balón al hueco. Y todo acaba siendo en vano. No hay tiempo para más. El equipo local se ha llevado los 3 puntos. Bueno, ya pueden tomar aire porque se llevan 3 puntitos tras un partido de lo más reñido. Creo que hoy se ha gustado sobre el terreno de juego. Hoy ha marcado un gol decisivo y se ha ganado un poquito más el corazón de los aficionados al darle la victoria a su equipo. Vaya semanita llevamos, ¿eh? Hoy toca descubrir el desenlace. Hoy nos toca saber quién se lleva el gato al agua.
¿Quién dará un golpe sobre la mesa? En unos instantes lo vemos. Buenas noches desde Madrid, desde la capital. Os hablamos desde el Santiago Bernabéu. Estoy muy emocionado, no solo por el partido, sino porque a mi lado está el famoso DJ Mario. Yo soy Miguel Ángel Román, por cierto. Aquí vamos con otro duelo de la Liga EA Sports. Turno para el Real Madrid, que jugará frente al Betis. Hola, compañero. Tengo tantas ganas de ver este partido que me gustaría jugarlo hasta a mí. Vamos ya con el 11 del Real Madrid. Thibaut Courtois estará en la portería. Antonio Rudiger en la defensa, con Militao controlando la línea defensiva. El pajarito Valverde contribuirá con su energía junto a Tchouaméni. Y Mbappé aterrará a los rivales en el último tercio. Vamos ya con el esquema del Real Betis Balompié. Sí, yo creo que van a abrir el campo por las bandas en ataque y buscar superioridad por ahí. Sin duda, Vini será uno de los nombres propios del partido. Yo destacaría la aceleración y el ritmo. Es uno de los futbolistas más rápidos y te puede hacer el lío en cualquier momento. ¡Qué gran intervención de Kylian Mbappé! Sigue aguantándola, a ver qué decide. Se la deja ahí. Un robo magistral en el área. Pablo Fornals. Carvajal. Juega Eder Militao. Mbappé se lanza hacia el área contraria. A ver qué opciones se le presentan. Vinicius. Juega Vinicius Junior. Buena posición para el centro. La tiene Tchouaméni. Construye bien la jugada para ponerse por delante. A ver cómo sale de ahí. El balón sale tras esa entrada. Sabalí. Sabalí. Diego Llorente. Buena forma de ahogar la salida y hacerse con el cuero. Gran acción bajo palos. Ha logrado hacer que la portería se hiciera pequeñita para su rival. Totalmente. Le ha comido la moral al otro equipo. Busca el corazón del área. Ponen fin al ataque. Sabalí. Buscan generar la ocasión. Carvajal. Carvajal nota la presión. Eder Militao. Aquí está el pajarito Valverde. Militao. Rudiger. Interviene Mendy. Vinicius. La juega Rodrigo. Aquí está el pajarito Valverde. Militao. Recibe Carvajal. El Madrid pierde la pelota. Perro. Se terminó el primer tiempo. Llega el descanso en el Bernabéu.
No está el loro con las jugadas de hoy. En ataque no se puede ser tan inmóvil, Mario. Es como si estuviera en el lugar equivocado todo el tiempo. Es fundamental que recupere el tono para deshacer este empate que le sabe a muy poco. Arranca la segunda mitad en el estadio Santiago Bernabéu. Balón para Mbappé. Ahora Rodrigo. Acciones como esta deberían servir de ejemplo. Tchouaméni. Balón para Mbappé. La incursión queda en nada. Mendy. La toca Mendy. Intentan deshacer el empate con mucha tranquilidad. Majestuosa intervención de Ruiz Silva. Diego Llorente. Perro. Recibe William Carvalho. Sabalí. Recibe Marc Bartra. Pablo Fornals. El Betis pierde la posesión. Fede Valverde. El Real Madrid sigue su avance hacia el área rival. El público le pide que tire. ¿Para qué replegarse si puede robarla tan arriba? Pablo Fornals. El Betis pierde el balón otra vez. Buena idea con ese balón atrás. Kylian Mbappé. ¡Claro que sí! ¡Es gol! El primero del encuentro llega por fin y puede darles el triunfo. Nos pone la repe y volvemos a ver el pase atrás. Es medio gol. Y definió presionado con mucha clase. A este maquinón no puedes dejarle ni un milímetro. Primer gol del partido, 1-0 en el electrónico. Bartra. Marroca. Juanmi la controla. William Carvalho. Parece que se quiere llevar la pelota a casa. Obstaculiza su avance y acaba robándole el balón. A ver cómo juega bajo presión. Carvajal. Balón para Tchouaméni. Tocan y tocan en campo propio para defender el resultado. Es impresionante. El público lo está dando todo en los compases finales del encuentro. El Real Madrid acaricia la victoria. Y se van a realizar cambios en ambos equipos. Vinicius. Aquí está el pajarito Valverde. Balón para Vinicius. Recupera tras el rechace, mucho ojo. Tapa el disparo. Se dirige hacia la banda, se va a producir una sustitución. La va a poner en el centro.
Se anticipan y acaba en nada ese córner. Otra vez amenazan desde el banderín de córner. Pueden finiquitar el partido. Una parada estupenda. Una filigranita nunca viene mal. Ahí la toca Valverde. Así termina un partido donde los merengues logran hacerse con la victoria. El partido ha sido muy parejo y los 3 puntitos se van con quienes han sabido aprovechar mejor sus ocasiones. Si hay alguien que ha sido determinante para el equipo en el partido de hoy es Kylian Mbappé. Aquí el autor del gol de la victoria es un jugador que puede desequilibrar un partido en una sola jugada y hoy lo ha demostrado.